Muy buenas tardes amigos, la segunda vuelta electoral ya se comienza a sentir en gran manera en el país. La primera encuesta amigos favorece a Daniel Noboa, como lo escucha, está favoreciendo a Daniel Noboa con más del 50%, Luisa se encuentra obviamente con el 46% aproximadamente. Esto fue confirmado también el día de hoy por Virgilio Hernández, pero él dice con gran calma que esto solamente es el inicio, que cuando esta segunda vuelta ya se comience a sentir más, la gente va a conocer quién está detrás del señor Noboa, quiénes son los mentores del señor Noboa, que usted ya sabe que son Moreno y Lasso, y sobre todo las propuestas de campaña del señor Noboa, que han sido públicas, y debo admitir que estoy sorprendido por la sinceridad de la señora Abad, quien ha dicho que quiere privatizar todo, salud, educación. Al día que nos encontramos, entre comillas, la salud y la educación son gratuitas y estamos en la M. Ahora imagínese usted que todo esto se privatice, solamente los que tienen plata se pueden hacer atender, y eso no es nada justo para el país. Pero ha sido sincera la señora Abad, y eso hay que reconocerlo. El país, ya conociendo estas palabras, no puede decir el día de mañana, no, es que me mintieron, yo no sabía. Aunque bueno, sí hay personas que en ocasiones no se enteran de lo que realmente está detrás. Por ejemplo, en la primera vuelta, nadie sabía que detrás del señor Noboa estaba Lenín Moreno Garcés. Y ahora que lo saben, como se lee en las redes sociales, ya no van a votar por el señor Noboa. Y estas son las cosas que se van a saber en la segunda vuelta electoral. Pero desde mi punto de vista, todo esto se va a decidir en el debate presidencial. Sin importar cómo lleguen antes del debate presidencial, yo creo que ese versus, como fue en el 2021, va a ser determinante. Pero claro, hay rumores de que a la derecha le pasan las preguntas, en este caso el señor Noboa. Esperemos que en esta ocasión no sea igual, porque hay que decir una cosa amigos, y espero que usted lo entienda y seguramente lo va a analizar. Cuando a Daniel Noboa le llegaron las preguntas en esta primera vuelta electoral, el señor Noboa hablaba de una manera fluida, como que ya sabía todo, como que había estudiado, como dicen que yo me recuerdo en el colegio. Parece que has estudiado, y esto puede ser referencia a que efectivamente ciertos rumores de que él sabía las preguntas puedan ser ciertos, o otra alternativa, estaba bien preparado. Pero si vemos las entrevistas del señor Noboa, cada vez que él se expresa o habla, es como que se siente un poco de dificultad al expresarse, por miedo a confundirse, y eso es lo que ha hecho. En algunas entrevistas se ha confundido y ha dicho incoherencias, como también ha dicho erróneamente cifras, y esto también lo dijo en el primer debate presidencial. Todas estas cuestiones van a ser fundamentales en cara a la segunda vuelta electoral. Y ahora amigo, quiero compartirles las palabras del doctor Augusto Tandazo acerca de cómo está reaccionando la derecha en estos momentos en apoyo a Daniel Noboa, cómo ha sido esta campaña de Daniel Noboa y sobre todo cómo será un hipotético gobierno de Noboa y la derecha, que de por cierto ya usted debe saber que todo se va a privatizar. Y antes de ponerles las palabras del doctor Tandazo, me gustaría que en este momento usted se suscriba, active la campana de notificaciones, deje su me gusta en este video y lo comparta. Ahora sí, Augusto Tandazo. Doctor, y hablando de esto, de esas relaciones que tienen estos grupos de derecha con la mafia albanesa, del gobierno, por ejemplo, se habla de que en el partido de Noboa hay una concejala en Manta que también tiene unos vínculos porque es casada con el hermano de uno de los líderes de los choneros, Lady García. ¿Qué nos puede decir eso? Novoa, estos partidos, ¿están de alguna manera muy relacionados con la mafia? ¿Están muy envueltos? ¿Reciben tal vez dinero para sus campañas? ¿O cuál es la relación? Verá, hablar de un tema tan parcial y tan aislado no conviene, pero sí se puede decir lo siguiente. Hay cosas que yo no las entiendo. O sea, que una persona, tampoco las justifico, que una persona no tenga dinero y que por no tener empleo, no tener ingresos para la casa, caiga en la tentación de vincularse a un tipo de organización y a un tipo de actividad como estas organizaciones ilícitas. Usted como que
no lo justifica, pero lo explica. Dice, bueno, esta gente cayó en esto. Pero gente de mucho dinero, que se han vinculado con la mafia albanesa. O sea, es una cuestión ya burda. O sea, ya es una degeneración de la gente. O sea, tienen dinero, no se lo van a avanzar a gastar ni siquiera en sus 3, 4, 5 generaciones siguientes. Y quieren más dinero, más dinero. Entonces usted no lo puede entender. Pero viene un tema, ¿acaso no murió Cher? ¿Y qué dijeron sobre la muerte de Cher estos hombres de la patria? ¿Qué dijeron? ¿Alguien salió a decir que se esclarezca esto? Si ahí estaban involucrados Raimundo y todo el mundo cercanos al gobierno. ¿Por qué actuaron de esa manera? Mire la última grabación que acaba de sacar la Post en el caso Cherres, la última de esta semana, en donde hay la conversación donde dicen textuales, y es la parte más importante de esa grabación, donde la persona que habla dice, tú sabes cómo le gusta resolver los problemas a Danilo. Y luego dice, y yo no estoy de acuerdo con el derramamiento de sangre. Al buen entender, pocas palabras. Y entonces, con ese tipo de relacionamientos que son mucho más graves, y que ellos han estado aupando y sosteniendo este gobierno, ¿por qué se declaró la muerte cruzada? Por tapar que no se vaya al fondo. Incluso la Corte Constitucional impidió de que se analice el tema caso León de Troya, porque no les conviene que les salpique la cara a mucha gente esos relacionamientos. Y se buscó el tema de que me están boicoteando, que hay un grado de anarquía en el Ecuador y que nos vamos a la muerte cruzada. Era para salvarlo a Lazo, porque Lazo tenía que haber salido de la presidencia. De esa manera exacerbar ese proceso fiscal, darle más contenido y más fuerza. Entonces, ¿quiénes han estado a favor de que esto se tape? No son precisamente la gente que ahora dicen ellos combatir. Entonces, el pueblo votante en todo lado tiene que ser claro en esos temas y no dejarse engañar, no dejarse engañar. En el Ecuador no podemos elegir gerente del Banco Central ad hoc, con el disfraz que se ponga. El gerente del Banco de Sangre tiene que ser una persona que sea humanizado, que piense que la sangre es necesaria para salvar vidas, pero no para hacer negocio, porque ellos todo lo convierten en negocio. Ese es el gran problema. Ahora, desde Colonia, Elizabeth nos quiere hacer una pregunta. Por favor, Elizabeth, tu micrófono. Sí, muchas gracias, Jimmy. Doctor Candazo, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Hablando del candidato Daniel Noboa, yo tendría una pregunta, porque ya se dijo acerca de este delito de comisión por omisión. Y si seguimos hablando de querer salvar a Lazo, yo me pregunto si es que a este ex parlamentario a posteriori se lo puede juzgar y tal vez sentenciar por este delito que cometió como tal. Esa sería una pregunta que yo tendría. La otra sería un poco anclando en lo que dijo Jenny acerca de nuestros compatriotas que tienen la posibilidad de estudiar en Harvard y que traen pues sus modelos e intereses ajenos a nuestro país y quieren implementarlos. También existen pues los otros ciudadanos comunes y corrientes que tienen otro ideario, ¿sí? Y que a pesar de ser realmente los que sufren bajo todo este tipo de políticas, pues son los que defienden prácticamente a sus verdugos dándoles el voto, ¿sí? Yo me pregunto cómo hacer para cambiar esta forma de pensar de estos compatriotas, del ciudadano común y corriente, que todavía no entiende realmente que esa gente pues no los representa, que jamás va a realmente a hacer políticas para ellos, ¿no? Hoy leía también en la revista Primicias que en el ITT pues estaban ahora manifestándose los indígenas de las comunidades allí porque quieren que se siga explotando el petróleo, porque temen por las pérdidas de sus puestos de trabajo, etcétera. Son otros también, diría yo, otras víctimas, otros que sufren bajo la explotación también laboral y etcétera, y sin embargo están allí queriendo pues que se siga explotando. ¿Cómo entender todo esto? ¿Cómo entender este ideario de los ciudadanos como riendas? A ver, el tema del conocimiento, hay que quitarle muchos mitos al conocimiento que nace de una universidad o que nace de una institución. Yo por mi experiencia que tengo, el verdadero profesional es el que se hace en la práctica. Lo que le enseñan en la universidad son determinadas herramientas, pero eso no lo hace al profesional total. El profesional se va haciendo en el camino y es un camino duro. Para el que quiere llegar a la excelencia es un camino duro porque es no descansar, es luchar contra sí mismo, es luchar contra su ignorancia, porque el conocimiento mientras más amplio es, lo único que hace que una persona dimensione su ignorancia. El que no conoce nada, no es que una universidad a usted le mete un chip en la cabeza y usted sale de una manera X con una biblioteca en su cabeza. No hay tal. Las universidades en cualquier parte del mundo, muchas de ellas venden estatus a través de los certificados. Entonces dice, yo estoy de esta universidad. Entonces estatus, con eso lo pueden contratar determinadas empresas, otras no lo contratan. Entonces el conocimiento no es tal. Mire usted, cuando se vino la lucha enorme contra el occidental, que logramos, usted debe haber sido muy niña, logramos sacarla del país. Yo lideré esa lucha en el Ecuador, perdonen que hable en tema de tío, pero yo lideré en el Ecuador y la llevé a cabo, no una lucha en las calles únicamente, no una lucha jurídica. Me pusieron los mejores bufetes jurídicos de la derecha en contra los que tuve que debatir. No quedó ni las plumas. Y después trajeron los mejores bufetes jurídicos de Estados Unidos. No se olvide que el occidental era la empresa que le pertenecía
conocía a Jeb Bush, hermano George Bush. George Bush en ese entonces presidente de los Estados Unidos. Y me trajeron lo mejor que tenían de abogados de allá, a debatir igualmente conmigo. ¿Y qué pasó? Igualmente no quedaron ni las pruebas. Entonces no es que usted dice, yo vengo de Harvard o vengo de Cambridge o vengo de no sé cuántos, y usted ya ganó todo. No, los grandes pensadores no necesariamente han salido de ahí. Incluso muchos de ellos han sido malos estudiantes en una universidad, como lo fue Einstein, por ejemplo, un pésimo estudiante. Y después en la práctica comenzó a entender cómo era la física. Entonces, ese prurrito de que, claro, la gente manda a estudiar para que vengan con un título, y entonces con ese título les abren las puertas en todo el mundo. Pero cuando usted rasca un poquito, no hay nada. Más bien hemos tenido, yo he recibido en el Ecuador, a veces a universidades, cursos completos que han venido al Ecuador para hacer alguna actividad y entre otras recibir una charla a mí. ¿Puedes imaginar eso? Entonces hay que confiar en también en nuestra capacidad de alcanzar algo de luz, algo de verdad. Eso en el sentido de lo que usted manifestaba. ¿Cuáles eran las dos, pero rápido en concepto concreto? A ver, lo que quería saber, Harvard fue el uno. perdón. Harvard fue el uno. Ahora, Sí, la otra cuestión es lo del delito de comisión por omisión y si el parlamentario Daniel Noboa se lo puede juzgar y sentenciar a posteriori por haber querido salvar a Lazo, por no haber hecho su trabajo, pues. Eso depende de la justicia. Si tenemos una justicia capturada, selectiva, que solamente ve lo que quieren ver a quienes las colocaron allí, porque ellos no son más que gente que responde a los que los colocaron. Entonces, si tenemos una fiscalía que tenga una autonomía real para manejarse, créame que se pueden hacer maravillas en el Ecuador sin necesidad de desatar una campaña de persecución, sino solamente llamar y decirle, señor, usted conoce el artículo 422, usted era legislador del Código Orgánico Integral Penal 421 y 422. ¿Qué hizo para que esto llegue a la justicia? No ahora, sino en su momento. ¿Qué hizo? Se acabó. Hay mucha gente que no se le hace la pregunta, le voy a poner un ejemplo. Le abran aquí en el Ecuador de memoria y dicen, ahí está ese terreno pelado de la refinería de Manabí. Y no se ha hecho nada. Correcto, no es que no se ha hecho nada. Hay el acueducto de la Esperanza con el cual tienen agua 3 cantones de Manabí. Hay el aplanamiento del terreno que está hecho y no es para recibir un edificio, es para sostener una infraestructura de refinación petroquímica. Está hecho, está listo. Existen los ríos de acceso, que son Foster Wheeler de Estados Unidos, UOP Process de Estados Unidos, Lindel, el grupo Lindel de Alemania y la empresa Axen de Francia. Entonces no es que se hizo humo la plata, primero, ¿no es cierto? Es importante verlo. Pero viene el tema, ahí está la refinería, pero el gobierno de Moreno contrató una auditoría a través de Petroecuador que quisieron maquillar como que el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estaba haciendo esa auditoría. Yo tuve una lucha fuerte en el Ecuador para quitarles la careta y decirle, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo no está haciendo ninguna auditoría, es la empresa de nombre tal. Ok, sacaron el informe y dijeron, este es el informe sobre la refinería de Manabí. Pero no dijeron que se archive la refinería. No dijeron que se la hunda y que se la deje sin hacer nada. Dijeron que hay que redireccionar el proyecto. ¿Por qué razón? Porque es una refinería basada en otros parámetros técnicos, fundamentalmente del petróleo, que era la dieta de la refinería. Y obviamente Venezuela había caído su producción petrolera y esa refinería estaba basada en tomar parte del petróleo venezolano y parte del petróleo ecuatoriano. Pero dijo hay que redireccionarla. Con mayor razón, dijo el estudio de auditoría, si el Ecuador es un deficitario en la producción de combustibles y tiene que importar una gran masa de combustibles. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, llega un gobierno, un contralor, pero un contralor puesto la camiseta del Ecuador, y lo llama al gobierno de Moreno, ministro de Energía de su momento, las autoridades y a todos les vengan, señores, ¿conoce usted este informe de auditoría que se hizo a fines de 2018, inicio de 2019? Sí conoce, ¿no es cierto? ¿Cuántos millones le costó al Ecuador? Tanto, perfecto. ¿En qué medida lo aplicaron a este informe? Porque ustedes no van a contratar un informe para no aplicarlo. ¿Aplicaron o no aplicaron? Ah, no aplicaron. Entonces, ustedes me responden por los daños causados por haber dejado votado ese proyecto, porque allí deben responder, no los que hicieron el comienzo de ese proyecto, sino por los que no continuaron con un proyecto vital para la economía y para la seguridad energética del Ecuador. Mire usted, hay 3 artículos en la Constitución de la República, artículos 284, 304 y 334, que hablan de la soberanía energética. ¿Qué ha dicho algo sobre esto Noboa? Esto tomó en cuenta la Corte Constitucional al hacer la consulta nacional del ITT. Soberanía energética, eso quiere decir autosuficiencia, autarquía. Les valió un comino. Y entonces viene el tema, refinería de Manabí, por ponerle un ejemplo, y de eso podemos hablar de 100 ejemplos. Es cuestión de tener en los órganos de control la gente adecuada, y en las cortes y en la fiscalía la gente adecuada, y usted va a ver que no se escape el venado. Entonces le dice, señor, usted sin maltratar a nadie, solamente diciéndoles aquí está esto, ¿por qué no lo hizo? Porque aquí dice que usted tiene que hacer esto, ¿por qué no lo hizo? Porque el no hacerlo en la vida se afecta por hacer o por dejar de hacer, no solamente por hacer, y esto hay que tenerlo claro. Por eso es que en el derecho penal hay delitos de acción o de omisión. Entonces, ya sé que tú no hiciste esto, pero dejaste hacer. Entonces, al dejar hacer, responde. Entonces, con un Estado, no con un gobierno, con un Estado que funcione, el Ecuador puede cambiar. Sin desatar una cacería de brujas, de una persecución, nada más haciendo que la gente responda por las barbaridades que ha hecho. Porque no le pueden seguir haciendo lo que nos han hecho. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y se puede lograr grandes resultados en el país.
Sí, ¿Puedo? por favor, Elizabeth. Sí, gracias. Sí, hablando de la comunidad quichua esta que se acaba de tomar el día de ayer, el bloque ITT, ¿sí? Después de que la consulta pues ganó el sí por el Yasuní, etcétera, diciendo que no, que va a ser realmente va a significar una mejoría para la vida de las comunidades indígenas. Sin embargo, ellos quieren que continúe la explotación petrolífera pese a la consulta. ¿Qué lectura le da usted a eso? Porque realmente es un absurdo, es una paradoja. No, no es un absurdo ni una parada. Verá, le voy a explicar muy fácilmente. La Corte Constitucional, que le viene debiendo al Ecuador mucho tiempo, bueno, ellos entraron por la ventana, ¿no? En la época de Trujillo. Ellos deberían no estar allí. Pero la Corte Constitucional aprueba dos consultas. Aprueba la consulta del Chocó Andino, minería metálica en la provincia de Pichincha, y hace una consulta focalizada a la parte de la provincia de Pichincha donde hay la minería metálica. Viene el tema del ITT, que queda en la provincia de Orellana. El ITT, no el Yasuní es más grande, se extiende hacia la provincia de Pastaza. El ITT queda dentro de la provincia de Orellana. Y allí hace una consulta nacional, aplicando los mismos parámetros constitucionales. Entonces, ¿no le parece a usted medio raro el tema? Primera cosa. Segundo, dentro de la consulta del ITT hay dos pronunciamientos que usted tiene que analizar. El uno, la consulta nacional que dijo que no se explota el ITT. Y hay el otro de la provincia de Orellana y también de Sucumbíos, pero a mí me interesa la de la provincia de Orellana, porque dentro de la provincia de Orellana está el ITT, que dijeron que se sigue explotando. Entonces, ¿usted cómo resuelve este intríngulis? ¿Cómo esto lo resuelve? ¿Qué prevalece? Es sencillo, prevalece la consulta de la provincia de Orellana, porque la Constitución, el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, dice que se deberá consultar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades sobre la explotación de recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras. El ITT no queda en Zamora, en Loja, en El Oro, en Manabí ni en ninguna otra parte. La consulta debía hacerse solamente en la provincia de Orellana. Y hay resultados claros de que la consulta fue de 6-4. Siento que ellos saben que la parte concreta ellos se benefician indirecta o indirectamente de la explotación petrolera. La misma provincia de Sucumbíos donde están todos los demás campos petroleros. No todas las veces que se sigue explotando el ITT. ¿Y ahora qué van a decir? Y con un gobierno que se tiró atrás. Porque mire usted, la Constitución dice que el Estado es responsable de la provisión de servicios. Eso lo dice la Constitución. ¿Qué es un servicio público? Entre otros, el abastecimiento de combustible. Así está catalogado. Abastecimiento de combustible, servicio público. ¿Qué tenía que hacer el gobierno de Lazo? Salir a defender, porque si no, no va a poder cumplir con el abastecimiento de servicios públicos. Salir a defender la tesis de explotar, incluso desmitificarlo al tema. Por ejemplo, explicar que no ha habido daños en el tema ambiental, que no ha habido daños en lo que es topografía ambiental, en las plantas, porque es todo un proceso que se sigue allí con tecnología ISO 14001. Explicar que no ha habido destrucción de fauna. Ahí se sigue protocolos enormes como cámaras trampa para ver si están allí mismo los tapires, los jaguares, los pecarís y etc. cosas. Entonces tenían que comprarse el tema, porque el Estado tenía que responderle a la ciudadanía y decir, yo estoy explotando bien el ITT, no vengan con el cuento de que estamos dañando el ambiente, porque además hay otra cosa que usted tiene que entenderlo. La contaminación en cualquier parte del mundo, en Alemania, en Inglaterra, en el Ecuador, se da cuando usted prende un motor de combustión de combustibles fósiles, sea un carro, un vehículo, una industria. Ahí se da la contaminación, no en el momento de explotar la materia prima. Ahí no se da la contaminación. Entonces le confundieron al Ecuador y le dijeron es que estamos explotando el petróleo y contaminando el planeta. No, estamos, el carro suyo y el mío no sabe de dónde viene el combustible. En el caso que usted utilice combustible fósil, yo sí utilizo combustible fósil. No sabe de dónde viene el combustible. No sabe si es de Esmeraldas, de la refinería de Santa Elena, de la refinería de cualquier otra parte, o de la refinería, o es combustible importado. El carro se prende porque yo le lleno el tanque. Entonces, yo estoy contaminando, yo vivo aquí, al ladito de Quito, en el Valle de los Chillos, y el rato que yo prendo el carro hay contaminación, como hay contaminación cuando usted y yo respiramos. Las vacas es el agente de contaminación más grande del mundo, y no saben qué hacer con las vacas. Y este pobre Daniel Noboa pone en el plan de trabajo que la ganadería contribuye a los equilibrios ambientales, cuando el mundo científico no sabe cómo resolver el tema de la contaminación a través del ganado, por la emisión de óxido nitroso y de gas metano. O sea, es un ignorante encima. Entonces, cuando usted ve todo esto, ¿cuál es la solución que le puede dar? ¿Cuál es la solución que le puede dar? No hay país en el mundo que ha podido divorciarse de la energía primaria más importante de la Tierra. No existe ese país y no existirá en mucho tiempo. ¿Que hay esfuerzos? Sí. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo del Ecuador. En el Ecuador, el 70% del transporte terrestre, que además es brutal, le voy a contar una cifra. El Ecuador es el tercer país en el mundo que más consume combustibles fósiles en transporte. Vamos a poner un ejemplo. Mi vecino que vive al lado de mi casa acaba de comprarse un carro eléctrico. Y así hay cuestiones esporádicas. Son los
¿Y a qué costo? ¿Con qué tecnologías? ¿Con qué autonomía de transportación? Puede traerse un tanquero de Guayaquil a Quito, un tanquero, una carga pesada, como decimos acá en Ecuador, una tractomula. ¿Lo puede traer de una sola acá al Ecuador o tiene que hacer paradas para cargar y a qué costo? Y con un problema, mire que usted me está metiendo en una camisa de 11 varas, que la energía eléctrica no está disponible para todos, porque si bien tuvimos hace 6 años un 90 y casi 100% de generación eléctrica a través de hidroelectricidad, como los gobiernos de Moreno y Lazo no han hecho nada en hidroelectricidad, poco a poco volvió a coger fuerza la termoelectricidad, que es en función de diésel, en función de búnker, de combustibles fósiles. Y hoy ya no estamos igual que hace 6 años, con un agravante que en el Ecuador crece la demanda de energía eléctrica en 200 megavatios cada año. O sea, estamos en una situación nuevamente crítica del sector eléctrico. Pero digamos que todo el mundo entraría al consumo eléctrico en transportación. No existe suficiente energía eléctrica para todo el mundo. O sea, los que somos técnicos, no somos avivatos ni somos improvisados. Sabemos que es una torpeza lo que hizo el Ecuador. Le voy a poner un ejemplo. Usted está en Alemania, me parece. Mire cómo funcionan los intereses. Vino el tsunami que atacó a toda esa zona donde estuvo la central de Fukushima en Japón. Entonces, claro, asustó a todo el mundo porque dijeron, mira, una central en una zona cercana al mar, esto puede traer consecuencias increíbles. Entonces movieron los activistas. Siempre mire a los activistas que a veces no tienen buenas intenciones o que en algunas otras ocasiones los manipulan ciertos intereses. Entonces salieron a Alemania con los típicos carteles que tiene protestar. ¿Y qué hizo el gobierno de la Merkel en ese momento? ¿Qué es lo que hizo? Cerró las centrales atómicas de Alemania. ¿Qué provocó eso? Incremento del consumo de petróleo y de carbón. ¿Salvaron al planeta con eso? No lo salvaron. Entonces, siempre hay que analizar un poquito más las cosas. Y en el tema de energía, créame, que es un tema súper técnico. No es un tema como para que cualquier improvisado lo pueda abordar así de fácil. Entonces, venir a plantear ese tipo de cosas es prácticamente un imposible. Es un imposible porque cuando usted mira el mundo, no el Ecuador, mire que Yacu Pérez llegó a decir que en el mundo, no en el Ecuador, debería bajarse el 80% del consumo de hidrocarburos. ¿Tenía una idea Yacu Pérez de lo que estaba diciendo? O sea, ¿qué quería? Que se suicide todo el mundo, ya no solo el Ecuador. Será tal vez, ya en un momento crítico que se vendrá en muchos años, será una cosa en la economía y en la energía de los países. Porque divorciarse del petróleo es casi un imposible primero, y además como materia prima. Le voy a poner un ejemplo. Cuando aparecieron los primeros casos, hace 120 años, más o menos, aparecieron los primeros casos, usted no necesitaba muchas llantas. Entonces echó mano de las plantas de caucho de Manaus. ¿Para qué? Para fabricar llantas. Pero eso fue al inicio. Después ya comenzó a crecer la industria automovilística y se dieron cuenta que no podían con el caucho natural. Entonces la tecnología y la ciencia dio la solución a través del petróleo para producir llantas de caucho en función del petróleo. ¿Se puede imaginar si desaparece el petróleo? ¿Cómo caminarían los carros de todo tipo? ¿Y en qué carreteras? Porque si usted le pone llantas de fierro van destrozando la carretera. Llantas de madera se van gastando. ¿Con qué circularían pues los carros? Si no es tan fácil decir nos liberamos del petróleo como lo dicen unos cuantos irresponsables. Es un tema grave. Entonces, divórciese nomás, háganle creer que es un mito, pero además desde el punto de vista económico, mire usted, Lula da Silva, presidente de Brasil en su momento, y ahora volvió a ser presidente de Brasil, cuando descubrió un petróleo en las capas presalinas de Brasil, dijo 3 cosas, por favor recuérdela, esto es una bendición de Dios, un boleto millonario y un pasaporte al futuro. En el Ecuador le convencieron de un tiempo acá que es la maldición de la abundancia, o sea, en primer lugar, y hay mucha gente que cuidado se confunda usted y los demás, dicen, ¿y qué hace? ¿Para qué ha servido el petróleo? Ese es otro tema para analizar. O sea, el petróleo es una materia prima insustituible y una fuente de ingresos enorme para un país. Ahora, que haga el aparataje administrativo, especialmente en la parte económica de un país, cómo distribuye la renta fiscal, es otro tema, es otra discusión. Pero el problema no es que la plata es mala y el dinero es malo. ¿Cómo se redistribuye esa plata? ¿Sirve para el confort de determinadas sociedades y determinados sectores de las ciudades? ¿O sirve para generar irrigación, salud, educación, carreteras y etc. cosas? Pero esa es otra discusión. No es que el petróleo es el malo y de qué ha servido. Es otra discusión y ese es otro tema. Muy bien. Doctor, y en esto del petróleo, ¿qué dice Noboa? O sea, aparte de que ha dicho que la cuestión del ITT, que cuesta muy poco la producción allí erróneamente, que a la final solamente se ganaba $2 por barril, pero ¿qué ha dicho, por ejemplo, de la construcción de la refinería? A ver, él dice... La candidata de la Revolución Ciudadana. A ver, él lo que dice es que estaba a favor de la no explotación del ITT. Irresponsable. Como él tiene plata, él puede pagar $1,000 el galón de combustible y no seas problema, pero irresponsable, porque además se viola la Constitución, como lo dije, cuando la Constitución habla de la soberanía energética. La Constitución no solamente habla del ambiente, habla también de la soberanía energética. Segundo, hace unos análisis en el plan de trabajo que son pueriles. Primero, da a entender de que todo lo
va a resolver con electricidad. No existe la posibilidad de que solamente con electricidad se pueda resolver el tema energético. Pero aquí vienen cifras, aquí vienen. Cuando en el gobierno de Correa se invirtió cerca de, eso escuchen y ojalá noten, se invirtió cerca de 5.000 millones de dólares en hidroelectricidad con préstamos chinos y con empresas que le fallaron al Ecuador, igual Sinohydro Corporation, pero igual se dio ese aporte al balance energético. Se resolvió, ¿sabe cuánto se mermó de la dependencia de los hidrocarburos en el balance energético? Se mermó un 4% con 5.000 millones. Usted necesita por lo menos un 85% que sigue la dependencia de los combustibles fósiles, cambiarlo. Divida 85 para 4 y multiplique por 5 y se va a dar cuenta los 130 o 140.000 millones que necesitaríamos para generar la electricidad suficiente para sustituir el petróleo. Pero viene otro problema, que teniendo usted electricidad tampoco puede solucionar temas que no admiten electricidad. Por ejemplo, todas las fuentes alternas de energía eólica, energía solar, energía geotérmica y etc. No producen combustibles fósiles, producen energía eléctrica. Entonces viene la otra limitación. A no todo usted le puede meter energía eléctrica, no le puede. Entonces, el tema energético es para los expertos, no es para los improvisados, no es para la gente que habla por hablar y que no conoce. Yo he tenido debates en el Ecuador sobre esa materia desde hace mucho tiempo y no han quedado, pero ni para nada los que han debatido, porque al final, todas las figuras que ustedes las ven hablando de ese tema, con ellos me he enfrentado y les ha ido de la patada. Por eso es que no les gusta debatir conmigo sobre esas materias, porque le toman del pelo al Ecuador. Es fácil lanzar un eslogan, un cliché, dile sí a la vida, dile no sé qué, sí a la vida y la vida de los seres humanos. Esa no interesa. Y aislar a los pueblos supuestamente no contactados, que son solamente uno, los Taromenane. Ese es el acto de deshumanización más grande, porque ellos viven literalmente en edad de piedra. Hay un monje capuchino, Cabo de Villa, que declara sobre eso, dice, ¿usted está de acuerdo con que se llamen pueblos no contactados? Dice, no. Además dice, la gente cree que es gente que vive feliz en la selva. Todo lo contrario, lo dice el monje capuchino, porque ellos están en contacto con su pueblo. Dice, todo lo contrario, porque ellos necesitan de nosotros, necesitan de instrumentos para astir. Para usted y yo, por ejemplo, ¿qué es un hacha? ¿Qué es un machete? No es nada. O sea, ni siquiera creo que ni usted ni yo de pronto en algún momento hemos cogido un machete. Yo sí lo he cogido, pero para no hacerme el que yo hago jardinería en mi casa. ¿Pero qué es un machete? Pero para ellos es la vida, una olla. Es algo monstruosamente grande. Hacer fuego, cocinar alimentos. Los guaraníes se morían por comer carne cruda. ¿Hace qué? Hace 20, 25, 30 años. Se morían por comer carne cruda. Y no comían vegetales, no comían hortalizas, no comían legumbres. Los monjes tuvieron que enseñarles de a poco otro tipo de cosas y sacarlos de ese estado de barbarie. Y la gente, desde la comodidad de un escritorio de Quito, no, hay que mantener los pueblos no contactados. ¿Por qué no te vas a vivir con ellos para ver a cómo te va? Entonces la gente no termina de entender ese tema. Es una obligación moral rescatarlo. Todo el acercamiento que se ha hecho, incluso desde el punto de vista táctico. ¿Por qué perdimos el oriente ecuatoriano? El oriente que iba a Jaén y May. Porque expulsaron a los jesuitas en 1767 y porque de esa manera se aprovechó el Perú, el virreinato del Perú de ese momento, y mandó a los franciscanos de Ocopa, a la congregación de los franciscanos de Ocopa, a que entren a evangelizar a todos los pueblos de esa parte del norte del Perú, que venía a ser nuestro oriente, del cual nosotros teníamos títulos. Y cuando quisimos despertar los ingenuos de los ecuatorianos a reclamar disque el oriente, los mismos pueblos de la Amazonía decían, nosotros somos peruanos, porque habían sido educados con textos peruanos, tenían sus familias viviendo allí muchísimos años, estaban los monjes de franciscanos de Ocopa allí, no habían fronteras vivas, algo se salvó con la industria petrolera. Cuando comenzó la industria petrolera, el Perú paró su permanente de meterse en nuestro territorio. Llegaron a tomarse Rocafuerte, por eso es que nosotros tuvimos que fundar nuevos Rocafuerte. Entonces entendamos esos procesos, entendamos cuánto le ha costado al Ecuador crear fronteras vivas para por lo menos haber llegado a la línea de frontera que tenemos. Entonces en el Ecuador ya no puede haber tanta ingenuidad como la hubo en el pasado. Cuando Eloy Alfaro quiso trazar el ferrocarril y llevarlo también a la Amazonía, se opusieron. ¿Y qué es la Amazonía? Y cuando a Lazo le preguntaron por la Amazonía, dijo, es un mito, el Oriente es un mito, porque ellos vivían el momento actual. Pero la Amazonía es una realidad desde todo punto de vista y una realidad energética. El Ecuador ha vivido 51 años teniendo la principal recurso energético del Ecuador y no vengan a decir que no ha servido para nada el petróleo. Entonces, la gente tiene que aterrizar y dejar de consumir tanta beborrea infantilista de gente que no tiene la más remota idea de lo que es la energía y de lo que es el verdadero ambientalismo. El ambientalismo, mis amigos, está obligado y es necesario para acompañar los procesos productivos, para dar soluciones, pero no para negarlos. Es decir, yo estoy aquí para ayudar a que hagamos las cosas y las hagamos bien. Pero lo más cómodo del inepto es mejor que cierren eso. Entonces, si está fácil ser ambientalista, cierren y está salvado el planeta. Vea, algún rato les pido que me hagan una entrevista. Estoy haciendo una investigación sobre los periodos de calentamiento global de la Tierra. Calentamiento global. Y van a salir una información hermosa. La gente cree que el calentamiento global es de hace 20, 30, 40 años. La Tierra ha tenido procesos de calentamiento global enormes.
¿Y sabe qué? No existía el ser humano, no se consumía petróleo, ni había todo este tipo de cosas. Porque la Tierra tiene sus propios procesos naturales. No necesariamente los cambios climáticos son de origen antropomórfico. En el mundo, no en el Ecuador, hay una cantidad de avivatos que han cogido esto como una forma de vida y andan llenando la cabeza de Raimundo y todo el mundo. Yo estoy de acuerdo que hay que controlar la creciente emisión de gases de efecto invernadero, pero la principal solución y tal vez la única, controlen población. Controlen población. Nosotros, el Ecuador, somos el país con más habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur. Controlen población. Sale el Papa con la encíclica Laudato Si, que hay que cuidar el ambiente, que no sé qué, pero no dice lo básico. Controlen población. Seguimos como hace miles de años predicando el creced y multiplicaos. Creced y multiplicaos a estas alturas. Ya no vamos a aplaudir así, sino así. Somos muchos. África está huyendo hacia Europa por la sequía no generada por el petróleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que controlar población. Antes decían crecer y multiplicados, porque los hijos se les morían en las guerras, con las pestes, con diferentes factores. Entonces, de 15 hijos que tenían, les subsistían 3. Entonces, sigan teniendo más hijos. Por eso es que una mujer en el pueblo judío, por ejemplo, cuando se le moría el marido, ella no podía decir, es que yo lo amé tanto y me voy a dedicar a conservar su memoria. Pasas a ser mujer de tu hermano, de tu cuñado. Y si el cuñado no había, o por alguna razón pasas a ser mujer del primo de tu marido, tenían que seguir planeando. Entonces, el crecer y multiplicados es de otra época. Y el Papa se manda toda una encíclica enorme y no habla del tema poblacional. El tema poblacional se le está incidiendo en dos cosas: presión sobre más alimentos, y eso es deforestación, y presión sobre más energía. La Tierra ya estamos en 8.000 millones y más. Estamos yendo a 9.500 dentro de poco. Yo tengo toda esa información estadística, no de 4 avivados, sino información de la que se debe consultar. Entonces, este es un tema que la gente tiene que aterrizar en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en el Ecuador y en África. Pero parece que es un tema tabú y bueno, será un tema de discusión en las próximas entrevistas que tengamos. Volviendo al tema Perdóneme que le interrumpa, es un tema tabú para los ignorantes. Para mí no es un tema tabú. Exacto. Ignorante a nivel mundial, Claro. porque no se lo trata. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se discutía la iniciativa Yasunite en el Ecuador, que fracasó en 6 años, 2 meses, que solo recaudaron 13 millones de un total de 3.600 millones que propusieron conseguir. Cuando se metieron en todo eso, en los días en que aquí se defendía la iniciativa Yasunite por los mismos que ahora estuvieron en la campaña por el que ya no se explote el petróleo del ITT, le traían, por ejemplo, a Glenn Close, a Leonardo DiCaprio, a Angelina Jolie, y hacía una cantidad de norteamericanos que vengan a hacer propaganda. Y en esos días, el presidente Barack Obama rompía la moratoria petrolera en Alaska para que entren de manera salvaje a explotar petróleo en Alaska y en la costa de Virginia. ¿Y por qué esos mamarrachos que trajeron acá no les decían, oigan, ¿por qué no le van a decir a Obama que no haga con Alaska lo que está haciendo y nos venga a dar lecciones acá de ambientalismo? Al Gore era el vicepresidente de Clinton y sacó todo un libro y era un bestseller, el ambientalismo. ¿Y por qué no le dijo a Clinton que suscribe el protocolo de Kioto para proteger el ambiente? O sea, en el país, en el mundo, hace falta que la gente se empodere de los temas y denuncie de los temas. Volvamos a eso. No voy a estar regalando leche, avena, Quaker para que la gente vote por él. Al mismo tiempo está ofreciendo trabajo a los jóvenes y haciendo que llenen formularios como en el tiempo de la candidatura de su papá. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Hay algo de legal? ¿No es ilegal acaso eso? O nos utilizan cada vez que hay elecciones, o nos reconocen lo que somos durante todo el periodo, entre comillas, democrático. Entonces, se acerca una campaña y entonces regalan leche. La leche que para que no baje el precio la riegan en las haciendas. La riegan para que sube el precio de la leche, para que disminuya la oferta y crezca la demanda y tenga mejores precios para la leche. Entonces, ahora son capaces. Yo me sentiría indignado y denigrado si a mí me dicen, te vamos a dar este sándwich o esta cosa para que votes por tal o cual. Está resolviendo un problema coyuntural de un día. O por último le dijera a la gente, toma lo que te dan, pero no votes por no votar. Eso sería lo más adecuado. Nicolás quería hacer otra pregunta. Por favor, Nicolás, tu micrófono. Les pido que ya vayamos concluyendo. Tenemos algún tiempo. Con él terminamos. No, pero no podemos terminarlo a Nicolás. Sí, o sea, sí, con las preguntas de él terminamos. Pero La Nicolás, pregunta- tenemos que preservar la vida de Nicolás. Ese es nuestro objetivo. Gracias, doctor Tandazo, muy amable. Tenía una pregunta que quería ver porque es una preocupación, creo que de muchas personas, como vemos
sabemos cómo está lo que está ocurriendo, por ejemplo, porque claro, va a cambiar gobierno, pero en cambio tenemos una especie de trifulcas, de riñas dentro del tema de la justicia, el Consejo de la Judicatura enfrentado a la Corte Nacional de Justicia. Y por último, justo con el tema que trató hace poquito usted, doctor Tandazo, el asunto del caso León de Troya y los vínculos del gobierno de Lazo, mafia albanesa, o la gente cercana al propio cuñado, de ahora que han acudido a la CIDH, los policías que eran los que estaban, los investigadores del caso León de Troya están siendo perseguidos por la propia fiscalía. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión al respecto y qué nos espera si esta persona que está ahorita encargada de la fiscalía, la señora Diana Salazar, puesta en el Trujillato, tiene, me parece, hasta el 2025, va a estar porque son 6 años de nominación que tiene un fiscal general del Estado, y esta persona que está tan cuestionada porque ha plagiado su tesis en la Universidad Central, incluso Andrés Páez denunció que también de la Universidad de Indoamérica, un posgrado, también tiene un plagio, y varios documentos académicos que ella publicó también tienen plagio, o sea, ha cometido fraude académico en muchas ocasiones. Incluso el libro que fue calificado en el concurso de fiscal también tiene graves cometimientos de plagio y fraude académico. Entonces, desde ahorita estas personas, estos policías que no son políticos, que no son personas que están, como decir, en un bando, como prácticamente se ha normalizado la persecución a mucha gente del gobierno de Rafael Correa, pero ahora están siendo otras personas, en este caso policías, estos periodistas de la Posta también comienzan a sufrir lo que es la persecución, la judicialización, la persecución por parte del aparato de justicia. Entonces quisiera saber cuál es su visión al respecto y qué nos espera a los ecuatorianos con este tipo de autoridades que no dependen del Ejecutivo. A ver, en la Revolución Francesa se vino una persecución enorme contra la gente en Estados Unidos, de Kyle Kessel, que fue un ideólogo de los cambios, y que sentía que le estaban respirando en la oreja y que iba a ser muerto. Compareció ante la Asamblea de París y hizo una intervención famosa donde les dijo: señores, les vengo a anunciar que a mí me van a matar, así es que me vengo a despedir de ustedes. Pero quiero hacerles saber que en la lista que sigue a mi ataque, que me van a desaparecer, están ustedes. Los fue señalando uno por uno y les dijo: así es que si ustedes no hacen algo por ustedes, sencillamente después de mí, ustedes irán a parar en la guillotina. Y provocó un gran cambio. Cuando en el Ecuador sepamos utilizar que ahora la persecución es contra tal o cual, pero que luego vendrá contra los demás, como aquel pensamiento que tiene una persona célebre que decía: vinieron por mí, vinieron por los socialdemócratas, y yo, como no era socialdemócrata, no me preocupé, y los mataron. Vinieron por los judíos, yo no era judío, los mataron. Y al final, cuando llegaron por él, ya nadie lo defendió. Entonces necesitamos que el pueblo y la gente se empodere y entienda que hay que defender a la gente honesta del Ecuador. Por ejemplo, ¿qué pecado tienen los policías haber entrado a discutir y analizar el caso León de Troya? Entonces, que sean perseguidos es una canalla. Pero la unidad salva. Cuando la gente decida salir por sus fueros, deje la cobardía, yo hablo claro, y aprendan a defender, porque defendiendo a otros que están siendo victimados, están defendiéndose a sí mismos, porque tarde que temprano les tocará el turno. Entonces hay que defender a la gente de bien, y no hay que permitir que estos avivatos manejen la justicia de esa manera, una justicia selectiva, como lo dije antes, y que se acuerda de las herramientas que disponen, pero solamente para perseguir, pero que no lo hacen cuando tienen que hacerlo. ¿Qué quedó el caso Troy, el caso Rubén Chero? Supuestamente tenían elementos de convicción y no han movido un dedo, porque no les conviene al poder económico y político. Pero en el caso que usted mencionaba, Consejo de la Judicatura, en el enfrentamiento con la Corte de Justicia, ¿qué calidad moral tienen los jueces de la Corte Nacional de Justicia cuando se provocó un descabezamiento de la Corte Nacional de Justicia y votaron a la calle? Estoy hablando con propiedad. Las 2/3 partes de la Corte, 14 jueces de un total de 21, lo sacaron en un proceso irrito e inconstitucional e ilegal. Tanto que la misma Corte Constitucional dijo que era inconstitucional el procedimiento seguido. Pero la Corte Constitucional, que saben cómo actuar, dijeron: es un procedimiento inconstitucional. Y mire cómo son de sabidos. Dice: y merece que los indemnice. O sea, como que era un tema de plata. Dice: pero en cambio no se los puede reintegrar porque hay situaciones jurídicas consolidadas. O sea, no se los puede reintegrar para que sigan los que entraron por la ventana, para hacer de la Corte Nacional un coto, para a partir de ahí hacer lo que les mandan los patrones. Y esa Corte, que en su mayoría son 2/3 partes que entraron por la ventana, tienen calidad moral para cuestionar al Consejo de la Judicatura. Tienen calidad moral. Como decía Jesús alguna vez, pueden ellos lanzar la primera piedra cuando están repletos de faltas que siempre les han cometido, tapando lo que no se puede tapar. Entonces vamos ante este caso. Pero además lo nombraron
en la terna de Wilman Terán. Le dije a Wilman Terán. Y de la noche a la mañana utilizan una figura jurídica, una figura que no es jurídica sino política. Le quitamos el respaldo, le quitamos la confianza. Eso no existe en la ley. Él está nombrado en base a una terna firmada por todos ellos. Y entonces eso no existe. Tendrán que esperar que venga el nuevo presidente de la República, más que el nuevo presidente, los nuevos asambleístas, y será la asamblea la que en un juicio político pueda resolver ese tema. Pero no venga a tomarle del pelo al Ecuador para lanzar estos globos de ensayo y hacer creer que los buenos son los que nunca han hecho nada porque prevalezca la justicia en el Ecuador. Entonces, el país necesita que la gente abra los ojos y que alguna cosa que dicen los árabes, aprende a enamorarse con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Porque eso nos pasa a los ecuatorianos, que cuando abren los ojos, sencillamente se encuentran con lo que... Entonces, ya es hora de que se abran los ojos. Enamórate con los ojos abiertos para que no tengas sorpresas. Mejora tu educación política. Aprende lo que nos decía Descartes, la duda metodológica, la duda como un método para decir, yo no creo en todo lo que me dice. Voy a analizar las imbricaciones, los relacionamientos, los intereses para saber a quién están sirviendo y que no me tomen del pelo a mí. Salvadores de la patria, que hacen que el pueblo vote equivocadamente y vuelven a aparecer cada 4 años, en este caso, en 2 años y medio, para volverle a pedir el voto a la gente. Así es que ese es el mensaje, que la gente aprenda a saber. Mire usted una cosa tan hermosa, que la gente no la ve porque no estudia. Esta enseñanza que la gente cree que es un castigo para Eva, que es un castigo y que la hacen ver como el demonio a Eva, no es un demonio. Estaba Eva junto a Adán más pendejo que Eva. Y Eva es la que, asesorada por la serpiente, que es el símbolo de la astucia, el símbolo de la inteligencia. Por eso está la serpiente en los símbolos, por ejemplo, de los médicos, en el caduceo. La serpiente en el pasado, acaso que era vista como un animal malo, sino más bien una persona, un animal muy inteligente. Le dice la serpiente, prueba de las 2 calidades del árbol del bien y del mal para que sepas distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque mirándolo nomás no sabes. Tienes que coger y mandarte para ver qué es. Y Eva lo convence a Adán. Eva más inteligente que Adán. Y le dice, oye, probemos para ver qué es esta nota, qué es lo bueno y qué es lo malo. Dentro de una sociedad, olvidémonos ya del árbol. Y claro, se condenan a vivir en un paraíso, de un paraíso idílico, caen a la realidad de la tierra, donde hay explotadores, donde hay gente que vive y lucra de los demás. Y descubre que la vida es muy dura. Que la vida es muy dura. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Probar del árbol del bien y del mal, para saber quiénes están con el pueblo y quiénes no están con el pueblo. Nos quedamos con esas últimas palabras, doctor. Le agradecemos mucho. Agradecemos al doctor Augusto Tandazo Borrero por su participación. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom, en Facebook Live y en todas las redes que nos transmiten y retransmiten. Somos el Enlace Latinoamericano Europeo, que es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa, que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y de unión en lo cultural, social y político, para vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas las personas a unirse a nosotros en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan participar de nuestras actividades. El próximo miércoles, donde tendremos a Marcos Paladines, quien nos va a hablar sobre las cárceles en el mar y las demagogias del fascismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias otra vez. Permítame una sola cosita. Con mucho gusto, doctor. Mira, usted creo que se refiere a las barcazas de Novoa. No, a las barcazas, a las cárceles, como las que tienen, por ejemplo, ahora en Inglaterra, y que y Novoa creo que quiere hacer algo parecido. Quiere hacer. Solamente les dejo esta inquietud. No quisiera decir les dejo este trabajo porque es faltarles al respeto. Esta inquietud. A veces los ecuatorianos nos metemos en un hueco y no nos damos cuenta que somos parte del mundo. Existen, escuchen esto, que les pueden buscar fácilmente. Las reglas de Naciones Unidas no es cualquier cosa, reglas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, comúnmente conocidas como reglas de Mandela, así se conoce, reglas de Mandela o reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Y vean cómo esas reglas precautelan y dicen que no puede haber aislamiento de los seres humanos, porque los seres humanos tienen que responder por lo que han hecho, pero tienen otros derechos que no se les puede conculcar, y entre ellos el acercamiento a sus familias. Entonces tratarlos como condenados de la tierra, como dice algún escritor, eso no es conveniente. Perdone que haya interrumpido en el cierre, pero ahí les dejo una Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Buenas noches, que tengan una buena tarde todavía en Ecuador y nos estamos viendo la próxima vez. Adiós. Que estén muy bien, gracias por todo, que Dios los bendiga. Gracias. Eso ha sido todo por el momento. Nos estamos viendo más tarde con más información. Amigos, recuerde que suscribirse es gratis y seguirme en la página también. Hágalo. De esta manera esta comunidad seguirá creciendo. Recuerda que también estoy en Twitter y TikTok. Saludos.